Bueno, vamos a esperar un momento que se recargue aquí todo y les comento pues lo que vamos a trabajar. Profe, te pregunto, si descargamos esa aplicación que usted nos había mandado para hacerlo del simulador. De eso vamos a trabajar con esa herramienta, pues yo se las comparto por acá. Igual le pongo a unos de ustedes a ver el ejercicio. Vamos a trabajar hoy dos temas, muchachos. Uno de ellos, vamos a cerrar el tema de sistemas de generación de energía, con lo que corresponde al uso real del sistema de energía como tal. Y con eso dejamos abierta la puerta para que el viernes vamos a trabajar otra actividad que es una entregable que da para entregar las notas. Y después vamos a mirar lo del simulador como primer ejercicio de uso de ese simulador es la oportunidad que tiene para corregir el parcial. La parte de conceptos del parcial no tiene ningún problema, pero en la de los montajes sí, porque paradójicamente y milagrosamente la mayoría iba muy bien hasta que se encuentran los cortos. Y ustedes como que son muy amigos de los cortos y todos los fueron omitiendo de buenas a primeras. Entonces, que sí vamos a usar ese simulador y les voy a explicar también cómo vamos a adelantar los laboratorios por ahí y cómo haríamos el montaje final del laboratorio, listo, de la materia, la parte práctica. Bueno, entonces vamos a dar comienzo eh, a la, a la clase. Les, les comparto, entonces vamos a hablar hoy de lo que cierra el ciclo de los sistemas de generación de energía. Entonces, hasta la clase anterior vimos cómo se genera energía, cómo se cambia un sistema mecánico, ya sea eólico, hidráulico o un sistema químico como son las fotoceldas o una batería a producir energía, ¿cierto? Eso es desde la parte de generación, pero como nosotros usuarios realmente consumimos la energía, o como funciona el negocio, no se les olvide que alrededor de esto siempre hay un negocio, eh, tenemos claro que la situación se resume en que después de que yo genere la energía, la tengo que meter al sistema, la tengo que poner a caminar, porque yo no tengo forma de almacenarla, ¿cierto? Dentro de esa lógica, eh, vemos que muchos de los sistemas de generación de energía quedan retirados de los centros de consumo de energía donde se presenta mayor uso de los sistemas eléctricos. Entonces, para que lo entiendan, acá en Colombia existe algo que se llama la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Es lo que ustedes en las noticias muchas veces han escuchado, que es la GREG. Entonces, ¿qué pasa? Yo, empresa, genero energía y la tengo que poner en el Sistema Nacional de Energía. Entonces, en ese sistema suman todos los generadores y esa es la capacidad que tiene el país de producir energía, ya sea para consumo interno o para venta a otros países. Ejemplo, Colombia le vende energía a Bolivia, Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Belice. Físicamente en Colombia, muchachos, hay alambres, cables de energía eléctrica que salen de alguna red institucional y suben hasta el sur de México, llevando energía eléctrica. ¿Ya? Es lo que hay que garantizar. Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada, que Empresas Públicas ya entró a operar Electrocaribe, es diferente a que Empresas Públicas genera la energía eléctrica que consumen en el Caribe. Son dos cosas distintas. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a identificar cómo funciona el negocio del consumo de energía eléctrica en Colombia. Para ello, vamos a tener en cuenta, me confirman si están viendo esta presentación, me dicen si la ven acá. ¿Sí ven la? Señor. Sí, Sí, profe. sí, 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 sí. Bueno,
Entonces, esto que Pues estamos tenemos viendo la nosotros es la sí, factura de servicios públicos. El operador que tiene Medellín es empresas públicas, pero no es el único, muchachos. Nosotros tenemos acá en Medellín oportunidad de comprarle energía como mínimo a 3 empresas. Empresas públicas de Medellín, Celsia, que pertenece al grupo Argos, y Enel es otro operador. También hay veces oferta Unión Eléctrica, pero no es tan fácil. ¿Qué es lo que sucede? El que tiene la infraestructura para regar la energía por todas las ciudades, empresas públicas. Las públicas le cobran a esas otras empresas para hacer uso del servicio. Entiéndanlo de la siguiente manera, miren, todo poste de energía eléctrica que haya pegado, ejemplo, en el municipio de Envigado, ustedes sumen el área de todos esos postes en la acera, multiplíquelo por el total de postes y de antenas que hay en Envigado, y Empresas Públicas le paga al municipio de Envigado impuesto predial por la ocupación de ese espacio físico del poste. Entonces, Empresas Públicas, cuando van a repartir, por ejemplo, los cables de telefonía de Tigo, o los de Concel, o los de cualquiera de esos, ¿cierto? Resulta y sucede que usted se da cuenta de que Empresas Públicas le cobra a esas empresas por usar su sistema ¿cómo se dice? El, eso tiene, ya, espere, es el sistema urbano de mampostería. Entonces, Empresas Públicas no lo presta, le cobra. Por eso el municipio, los municipios tienen aparte los postes de energía y tienen aparte las torres de iluminación. ¿Por qué? Porque, muchachos, el negocio es otro, y es que cada quien se hace parte de lo que gasta instalando y manteniendo esa infraestructura. Listo. Entonces vamos a ver aquí en esto que ustedes están viendo, vamos a entenderlo de la siguiente manera. Miren, tenemos el sistema de generación de energía. Yo genero la energía en cualquiera, ¿cierto? La tengo que transportar en alta tensión. ¿Qué quiere decir en alta tensión? De acuerdo a cómo me la lleve, de donde la genere, ¿cierto? Me tengo que encargar de que llegue a las ciudades a algo que voy a llamar unos sistemas de distribución. Fuera de esos sistemas de distribución, me tengo que encargar de que de ahí en adelante llegue hasta las casas donde yo la consumo. ¿Listo? Y utilizando otra infraestructura. ¿Y cuál es esa otra infraestructura? Entonces, muchachos, son las casas, ¿cierto? O las empresas o los sectores comerciales. Entonces, vamos a mirar esta secuencia. ¿Hasta dónde hemos visto nosotros? Hasta acá, sistemas de generación de energía. Entonces tengo transporte, distribución, ¿cierto? Consumo interno. Entonces, a nosotros nos llega una factura, esa factura que ustedes ven de empresas públicas que nos llega a la casa, esa factura la diseñaron 2 compañeros egresados de la Universidad de Envigado. Ese diseño que ustedes ven en toda parte, eso lo hicieron 2 estudiantes de ingeniería de sistemas. Fue tan exitoso que es la que más ha gustado incluso a nivel del país. Miren lo que tiene la información que tiene un sistema de factura. Entonces, lo primero que obliga la ley, que a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, le dice, vea, usted le tiene que informar al usuario, primero, qué tipo de servicio está recibiendo. Listo, categoría. Entonces, se requiere el uso de servicio, o sea, yo para qué voy a utilizar la energía eléctrica que me están vendiendo. En Colombia existen 3 tipos de servicios. Entonces, el primero que ustedes ven que en la casita es servicio residencial, el segundo es servicio industrial, el tercero es de servicios, ¿cierto? Venta de servicios. Ejemplo, ¿qué es industrial? Donde yo transformo materias primas, donde yo cojo la energía eléctrica para coger, por ejemplo, una empresa que funde
una empresa que funde material, que tiene máquinas de soldadura, una empresa de confecciones que coge tela y construye prendas de ropa, ¿ya? Una empresa, una carpintería, una factoría donde hacen productos de aseo, donde hacen galletas, todo ese tipo de transformación de materias primas es el que se le conoce como sistema industrial. Y el de prestación de bienes y servicios es la parte, por ejemplo, un centro comercial, una torre de servicios médicos o una torre de oficinas de abogados. Esos son los servicios, los bienes y servicios. Dependiendo de para qué utilicemos la energía eléctrica, nos cobran distintos servicios. Entonces, tiene que estar identificado la dirección, tiene que estar identificado el estrato. En Colombia tenemos por ley 6 estratos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué le da a uno el estrato en Colombia? Los bienes a los que tiene acceso de acuerdo a donde está ubicado usted. Ejemplo, si usted está en el sector rural, ¿cierto? Usted puede ser estrato 1, 2 y hasta 3. ¿Por qué? Porque acceder a diferentes servicios es mucho más complicado. Mientras si usted está en una ciudad o en un fenómeno urbano y tiene mucho terreno, muchas condiciones, entonces de que usted tenga un estrato 4, 5 o 6. Hay otro tipo de estratos que se llaman estratos especiales. ¿Cuáles son los estratos especiales? Donde usted vive muy cerquita, con mucho lujo de detalle. Ejemplo, para que los conozcan, las casas fincas que hay en el sector de Las Palmas o de Llano Grande, viajando entre Medellín y Envigado hacia el aeropuerto. Ahí hay estratos especiales. Entonces a esa gente le cobran más caro. ¿Por qué? Porque yo tengo que llevar la misma infraestructura para beneficiar a muy pocas personas. Mientras que en los sectores residenciales yo tengo la misma infraestructura para que la usen muchas personas al mismo tiempo. ¿Eso cómo se llama? Fenómeno de conurbación. Entonces, dependiendo de qué tanta gente se beneficie con una misma infraestructura, le es más rentable a las empresas. Pero de pronto, yo tengo que llevar, un ejemplo bien sencillo, los edificios del poblado. Son apartamentos de aproximadamente 300 metros cuadrados, ¿cierto? Mientras que un edificio, por ejemplo, en Robledo, tiene en esos mismos 400 metros cuadrados, que es una sola casa, en Robledo son 3 casas. Miren que llevarle la energía a una sola casa, ¿cierto? Es el mismo esfuerzo que le estoy dando para llevárselo a 3, entonces le cobro más a ese estrato alto. En Colombia, estrato 1, 2 y 3 son financiados por estrato 2, 3, 4, son 4, 5 y 6 y especiales. ¿Listo? Es lo otro que me tienen que decir, la instalación, el número interno con que la empresa que me presta el servicio me está garantizando que yo tengo un contrato de prestación de ese servicio. Y lo último es el plan. Entonces, dependiendo de dónde estoy yo, ¿cierto? Mi plan será residencial, puede que sea comercial o de servicios o industrial. Y en el industrial hay diferentes escalas. Ejemplo, Sofasa, queda aquí en la avenida Las Vegas. Sofasa tiene una línea eléctrica única y exclusivamente para ellos. ¿Por qué? Porque como su alto impacto de consumo de energía tiene que garantizarle que le llegue buena energía y no le falle, de buena calidad, es que hace empresas públicas, le hace una cometida eléctrica solo para ellos y le cobra por eso. Hasta ahí entonces queda claro los tipos de personas que recibimos servicios de consumo. Entonces está el residencial, industrial y de bienes y servicios. Vamos entonces a ver otro adicional. Listo. ¿Qué corresponde? ¿Bajo qué condiciones me miden a mí el servicio? Entonces, el servicio eléctrico, yo genero es voltaje, que es fuerza, y genero corriente. ¿Listo? Yo al usuario le cobro potencia, en qué unidad de medidas, kilovatios. ¿Listo? Entonces, a mí, ¿qué me dicen? Vea, yo tengo un medidor, que Empresas Públicas es garante de que ese medidor está bien calibrado. ¿Qué significa bien calibrado? Que mide de manera justa y equitativa
lo que dice que me mide, ¿cierto? Segundo, el cobro es por días. ¿Por qué por días, muchachos? Porque esa inspección se hace humanamente. Un señor camina barrio a barrio, contador por contador, y lo revisa. Entonces, él tiene un periodo de tiempo, dice la regulación que se deben cobrar más o menos mínimo 28 días y máximo 35. ¿Por qué le ponen un máximo? Para que a la gente no le llegue una cuenta de servicios muy alta. No es lo mismo que le facturen a uno 30 días que le facturen 35, sería más plata, ¿cierto? Y segundo, le dicen, vea, ¿en qué condición estaba en la lectura cuando fueron a hacer la medida, menos la última medida que yo le hice? ¿Estamos? Eso da una diferencia y eso da en kilovatios. ¿Listo? O sea que, por ejemplo, esa que ustedes están viendo en la imagen corresponde a 75.000 vatios. ¿De dónde salen esos vatios? De multiplicar el voltaje que me entrega empresas públicas. Acuérdense que no es de 110 o 120, sino de 159 voltios pico, por la cantidad de amperios que durante esos 29 días consumieron todos los electrodomésticos y equipos eléctricos que yo tuve encendidos dentro de mi casa. Ese es el producto. ¿Listo? Hay una constante que es la que se utiliza para establecer la cantidad, ¿cierto?, de kilovatios que resultan de la diferencia en la lectura anterior y en la lectura actual. Eso simplemente es la unidad de medida o el factor de multiplicación. ¿Listo? Para el sector residencial siempre es de 1, o sea que en términos de unidades de medida, eso se llama el factor de potencia. No es lo mismo la energía eléctrica que yo consumo en una casa, por ejemplo, la que necesita Sofasa para que mantenga operando y funcionando de manera segura todos sus robots, o una fundidora, o una empresa que utiliza soldadores eléctricos, o una empresa que utiliza planchas para secar ropa o para planchar prendas. Ese es el factor. ¿Listo? Entonces, ese es el segundo elemento y vamos para el más importante que nos convoca en esta sesión de clase. Muchachos, a nosotros nos cobran estos 6 elementos en una factura de servicios públicos. El primero, generación. Es cuánto vale cada kilovatio generado en una hidroeléctrica o en cualquier modelo. ¿De dónde sale ese precio? Ese precio es el que cada empresa le cobra o le reconoce la GREC por producir ese kilovatio. Es en la generación. ¿Listo? Segundo, el del transporte, o sea, que les estoy marcando acá. ¿Cuánto vale desde donde yo la generé hasta donde yo la voy a empezar a distribuir? Entonces, eso tiene un costo. ¿Cuánto vale transportar un kilovatio de energía? Entonces, para este periodo de tiempo valió 21 pesos, punto 68. ¿Cuánto valió generarlo? 114 pesos cada kilovatio. Listo. Viene un tercer elemento que es muy, muy representativo y es donde realmente está el negocio. Y es donde se transforman los altos niveles de tensión, o sea, los altos voltajes. Generalmente estas líneas de transmisión son de 115.000 voltios o 220.000, ya, por línea, por cada cable. Ustedes ven casi que las antenas ven 6 cables. Por cada cable van 120.000 o 240.000 voltios. Y yo lo bajo porque yo en mi casa no consumo ese nivel de voltaje, yo consumo el voltio, no kilovoltios ni megavatios, ¿ya? Entonces tengo una parte donde convierte la distribución en un sistema que yo pueda consumir. Entonces, por ejemplo, la energía, los que han tenido la oportunidad de pasar por Viva, ahí junto al Éxito, en Envigado, a mano derecha, junto al río, queda la subestación sur. Esa energía eléctrica que llega ahí, muchachos, viene desde Guatapé. Físicamente, esos cables vienen desde Guatapé. Y la energía que se produce en la central hidroeléctrica de Guatapé llega hasta ahí en altos voltajes. ¿Ya? Y ahí entonces la reparto
en el sector residencial o en el sector comercial, por ejemplo, que queda ahí viva Envigado, o en Sofasa o el sector industrial que queda aledaño a esa subestación. Entonces, ¿qué es la transmisión y la distribución? Es yo convertir esa energía a menos voltaje para poderlo llegar hasta las casas. Entonces, miren, tiene que garantizar los postes, tiene que garantizar los transformadores. Entonces, miren cómo funciona el negocio. Por ejemplo, los que viven en unidades residenciales, empresas públicas lleva hasta su unidad residencial 13.000 voltios. Y esos 13.000 voltios los reparte en cada uno de los apartamentos que hay en esa unidad a 110 voltios RMS o 159 voltios pico. En la Universidad de Envigado, empresas públicas nos manda la energía eléctrica en alto voltaje hacia nosotros y nosotros internamente en la universidad tenemos una subestación que compensa la distribución, nos cobran un poquito menos por eso y ya nos encargamos internamente dentro de la universidad a repartirla a 110, pero ya ahí es responsabilidad de nosotros y no de empresas públicas. A diferencia de las casas, en cada casa llega a un contador, ¿cierto? Por problemas de seguridad y de robo de energía, ya van a saber por qué empresas públicas se encarga de que a cada casa llegue cada alambre, no que vayamos pegados todos de los mismos alambres. ¿Por qué? Porque miren, aparece otro fenómeno que es comercialización. Listo, 44 pesos con 21 centavos. Les dije ahorita, la AGRER coge toda la energía que se produce en Colombia y la mete en una bolsa. Entonces, muchas veces, por demanda, bueno, por ejemplo, en estos momentos con lo de la cuarentena, hay una alta demanda de consumo de energía. Entonces, ¿qué tienen que hacer las empresas? Generar bastante energía, garantizar que los sistemas de distribución estén funcionando, que los sistemas de transporte no se vayan a dañar por un atentado guerrillero, por una falla eléctrica natural, porque por una condición natural se caiga una torre. Entonces, eso complica la cosa. Dependiendo de la disponibilidad de lo que hay de la energía, yo la comercializo, o sea, la vendo más cara o más barata. Miren, les mato un romance frente a la energía eléctrica solar. Yo en mi casa puedo poner cuantos paneles me dé la gana y producir mi propia energía eléctrica. Y si me sobra, me la compran a este valor, pero solamente me compran hasta el 30% de lo que yo me consuma o sea capaz de generar. ¿Cierto? Si yo produzco más de lo que consumo, literalmente, la ley me obliga a que la tengo que pegar en el sistema eléctrico, ¿cierto? Pero solamente me compran el 30%. El resto de esa energía que ya produje, que ya le pegué al Sistema Nacional de Energía, se vuelve para el Estado. Compensa, baja ese valor de comercialización. Aparece entonces el otro, ¿cierto? Es el de pérdidas, ¿ya? Resulta y sucede que mientras yo transporto la energía, ¿cierto? Mientras yo la distribuyo, ¿ya? Se pierde energía eléctrica. Acuérdese que esos cables, imagínense en un alambre físico desde Guatapé hasta acá hasta Envigado, eso ya tiene una longitud, tiene un área, o sea que eso tiene una resistencia. Y esa resistencia hace que se pierda energía. O que yo tengo un vecino y es que muy avión, él tiene un contrabando de energía, o sea, se pega de manera ilegal, a él no le cobran la energía, pero resulta y sucede que el circuito en donde estamos pegados todos, ejemplo, esta es la distribución. La distribución sabe cuánto le mandó a un barrio. La sumatoria de todos los recibos de ese barrio es igual a lo que le cobra o lo que saben Empresas Públicas que salió. Entonces puede que yo no me lo consuma, pero un vecino hizo un contrabando y sí. Entonces ese contrabando lo reparten entre todos los que están pegados a ese circuito o a ese sector residencial. ¿Ya? Por eso ustedes ven que de un transformador llega a cada casa un cable, en la mayoría de los casos, en los barrios populares. Eso va a ser uno de los grandes problemas que va a tener empresas públicas en la costa. ¿Por qué? Porque en la costa hay un alambre y todo el mundo le pega ese alambre. Empresas públicas a cada casa le va a llevar su alambre. Entonces usted ya sabe que si se le pegan ilegalmente de su alambre, a usted le va a tocar pagar la energía al que se pegó ilegalmente. Entonces ya la gente se incomoda con eso.
¿Listo? Ese es el de pérdidas, ¿listo? Nos cobran lo que se pierde por traer la energía desde Guatapé hasta la casa de nosotros, más las diferentes dificultades que hayan, ¿cierto? Hay otro que es el de restricciones, ¿cierto? Entonces ese valor se genera por los problemas que se puedan presentar, ¿cierto?, en el transporte de servicio. Entonces muchas veces, si la guerrilla tumbó una antena, si fue que de manera abusiva sobrecargaron el sistema y se disparó, ¿ya? Entonces eso también, mire que no hay ningún valor que sea negativo, todo suma. A nosotros la suma de todas estas 6 variables nos dicen cuánto es que nos vale un kilovatio. Muchachos, la recomendación para que vean y no coman, no crean que es cuento. La única manera de evitar que algo consuma energía es tenerlo desconectado. Nosotros nunca apagamos nuestros televisores. Nosotros nunca apagamos un electrodoméstico y que quede conectado. La mejor evidencia de que un televisor conectado consume energía es que cuando usted le da con su control remoto prender, lo que él estaba esperando era que le dejaran consumir más energía. Porque si él no estuviera funcionando, entonces cuando diéramos el control remoto, el televisor no respondería o no funcionaría. ¿Listo? Entonces, para que quede eso claro, todo lo que esté pegado de última corriente, ¿cierto?, significa que está consumiendo energía. ¿Por qué? Porque el circuito eléctrico se cierra en ese regulador que usted tiene pegado o al interior del electrodoméstico que usted tiene pegado. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, sí, ¿me podría volver a explicar? Aló. Hola. ¿Aló? Pasó. Profe, hola. Repita que se cortó. Hola, profe. ¿Usted me podría volver a explicar lo de comercialización, por favor? Bueno, entonces, miren, en Colombia nadie puede producir, nadie puede ser dueño de más del 35% de energía que hay disponible. Ustedes vieron que por ahí estaban ofertando Hidroituango y que sancionaron a empresas públicas porque no cumplió para entrar a la bolsa, ¿cierto? Entonces, una entidad no puede decir de la noche a la mañana va a hacer una represa para producir 2 millones de vatios mensuales. Que los tiene que aprobar la Comisión de Energía, de Regulación y Gas. Entonces, toda la bolsa es como, imagínenselo así. Supongamos que vamos a comprar dulces. ¿Listo? Entonces, el valor del dulce va a depender de cuántos dulces hay disponibles. Entonces, si hay 1 millón de dulces, son más baratos, porque hay muchos. ¿Cierto? Pero si no hay sino 300 dulces, ¿qué hago yo? Le subo el valor. ¿Por qué? Porque me toca mantener toda esa infraestructura con lo mismo que vaya a vender esos 33 a que con lo que iba a recoger con esos 1000. ¿Sí me entienden? Es un ejercicio administrativo de oferta y demanda. ¿Ya? Miren un ejemplo. ¿Cómo está el barril de petróleo en estos momentos? A $21. Más barato, pues hay más. Muy barato, ¿cierto? Y en diciembre valía $40. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en diciembre había mucha gente comprando petróleo porque lo necesitaba usar. ¿Ya? Entonces la gente producía mucho petróleo. Hoy la gente sigue produciendo mucho petróleo, pero no hay quien lo compre para usarlo. Entonces, ¿yo qué hago para que me lo compre? Le bajo el precio. ¿Sí me entiende? Ese es el mismo criterio de comercialización. Yo mido, dependiendo de la capacidad que tengo de producir energía, le pongo más caro o más barato el precio. Otro ejemplo muy real, ¿se acuerdan del famoso fenómeno del niño o de la niña? ¿Cierto? El niño sequía, la niña inundaciones. Entonces, ¿qué pasa si la mayoría de los sistemas eléctricos en Colombia son hidráulicos?
si hay muchas represas y las represas están llenas de agua, yo tengo muy buena forma de producir energía. La comercialización es más barata. Pero ¿qué pasa si llega un verano muy berraco y me empieza a secar las represas? El riesgo, yo subo el precio para que la gente no me gaste tanta energía. ¿Pensamos? Sí. Sí, profe, gracias. Listo, muchachos. Bueno, entonces, vámonos para el otro elemento. Listo. Información técnica. Entonces a mí me van a decir, miren pues, él me está prestando el servicio de energía. ¿A dónde puedo contactar el servicio de energía? ¿Cierto? ¿Dónde está ubicado ese operador? ¿Cierto? ¿A qué grupo de referencia pertenezco? Entonces, mire, grupo de calidad al que pertenece el servicio según la clasificación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la GREG. Entonces van a decir, vea, usted realmente sí es residencial, o usted sí es comercial, o usted sí es industrial. Entonces aquí es cuando ustedes, por ejemplo, van a montar un negocio en un sector residencial. Entonces usted le está haciendo conejo al gobierno. ¿Por qué? Porque usted está pagando un menor valor para ejercer una actividad comercial. Cuando ustedes ven, vea, es que en ese barrio no se puede tener ningún negocio porque es de uso residencial. Entonces, porque la energía que están mandando por allá solamente la podemos usar para un servicio residencial. ¿Listo? El circuito, entonces ahí es donde dice, pues el circuito sumó tanto consumo y los contadores de las personas suman menos que ese consumo. Entonces, esa diferencia es la pérdida que me cobran a mí. ¿Listo? Consumo mensual promedio. Están obligados a decirme cuánto consumo yo por mes en promedio para yo saber si mi sistema se disparó o no se disparó. ¿Listo? Lo otro, el NIU, número único de cliente. O sea, yo estoy con derecho a conocer cuando yo quiera y me dé la gana con ese número realmente cuánto es mi consumo y qué empresas públicas como operador sí hizo el seguimiento. Listo. Y aparece este que es el costo de racionamiento. Resulta y sucede que cuando la cosa está dura, me toca cobrarle más a la gente porque no quiso ahorrar energía, entonces yo le meto un costo adicional. Listo. Y el otro que es el DTT, que es el tiempo de disponibilidad del servicio o duración total de las interrupciones en las que el servicio no estuvo disponible. Por ejemplo, ustedes ven ahí que el servicio no estuvo disponible durante esos 29 días, 0.02 horas, o sea, casi 1.2 minutos en todo un mes. ¿Qué quiere decir eso? Que si a empresas públicas se le cae el servicio por más de X cantidad de horas, no es que no me cobren plata, no me la cobran porque no me llegó corriente, ¿cierto? Pero la GREC sanciona la calidad del servicio. Y esa fue una de las cosas que quebró a Electricaribe. Por todos esos contrabandos y todas esas cosas que pasaban en la costa, las empresas se quedaban sin la oportunidad de empezar a ofrecer el servicio de energía. O no le hacían mantenimiento a las redes, o se quemaban los transformadores. La gente decía, con la excusa de que no pagaba, porque estaba malo el servicio. Y cuando estaba bueno, era tanto el contrabando, volvía y dañaba el servicio. Esa fue una de las razones por las que se quema Electricaribe. Listo. Y por último, vamos a ver estos dos fenómenos. ¿Cuánto me están cobrando? ¿De dónde sale la medida entonces? A mí me da el total de kilovatios por el valor de kilovatio. Por todos esos 6 elementos que les dije, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, consumí 75 kilovatios y el coste de cada kilovatio, ¿cierto? Fue de 151.900 pesos. Listo. Multiplico eso y eso me da un valor. Y si yo tengo algún tipo de apoyo o financiamiento, me lo restan. Listo. Entonces, a eso que da ese valor, restándole el tipo de apoyo, sea estrato 1, 2 o 3, ese es el valor total que me cobran. Listo. Y sobre ese valor me cobran IVA. No antes de IVA, ahí no está incluido el IVA, es después de ese valor. Listo. Y
Por último, que es uno de los aportes que hicieron los compañeros de ustedes, fue este. A usted le tienen que decir en los últimos 6 meses cuántos días le estuvieron facturando. Miren, 30 días, 32 días, 29 días, 29 días, 28 días, y le dicen el promedio mensual de cada mes, cuánto usted consumió, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, por allá en diciembre eso aparece disparado, todo el mundo es feliz viendo los alumbrados de diciembre, entonces empresas públicas regalan los alumbrados, pero los colombianos, pues los socios de empresas públicas, nosotros los consumidores, hagamos la iluminada. A los muñecos, todo el montaje, la armada, la instalación, la regala empresas públicas. Pero tener perdido toda esa infraestructura la pagan los antioqueños. Listo, para que no pierdan la ida. O si ya lo están cobrando, pues mínimo allí véalos. Muchachos, hasta acá llega el operador, es el de la casa. Perdón, es el del comercializador. A nosotros, esta es nuestra casita, ¿cierto? Voy a hacerle un zoom a esa casa. A nosotros nos cobran toda la energía que entremos de empresas públicas. Generalmente el sistema tiene 3 líneas, R, S y T, y otra que es G. Son 4 líneas. Por lo general a nuestras casas nos entran mínimo 3 de estas 4 líneas. Listo. 110 voltios, 110 voltios, 110 voltios y tierra. Listo. Entonces, a mi casa van a entrar 3 cables. 2 vivas, o sea, 2 señales de esta manera, que tiene la señal sinusoidal, cada una, más la tierra. Y yo en mi casa me tengo que encargar de distribuir esa parte eléctrica para cada uno de mis electrodomésticos. Y eso es lo que yo llamo el circuito de mi apartamento o de mi casa. Que la más fácil de identificar es que por lo general en la cocina hay algo que se llama el tablero de breakers. Yo tengo 2 breakers aquí a la entrada, uno por cada línea, y una caja de breakers en donde administro la corriente dentro de mi casa. ¿Hasta dónde me cobran empresas públicas? Acá, en este empalme, el sistema de distribución internamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué ejercicio vamos a hacer el próximo viernes? Yo les voy a pasar una lista de electrodomésticos. Ustedes me van a repartir esos electrodomésticos dentro de un consumo genérico. Acuerden que nosotros aquí somos ricos, entonces la casa de nosotros tiene 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina y cuarto de ropa. Y ahí tenemos una cantidad de electrodomésticos. Entonces yo les voy a decir, vea, en esa casa tenemos una nevera grande, lavadora, secadora, tengo cuántas lámparas, cuántos televisores, cuántos portátiles. Y ustedes, vamos a hacer lo que aprendamos el viernes, van a proyectar una casa con todo eso y me van a decir internamente cuántos circuitos eléctricos necesitaría y si realmente eso funcionaría. ¿Listo? Ese es el trabajo que les voy a poner el viernes, de acuerdo a este ejercicio. Me van a decir cuánta plata les cobraría a empresas públicas de acuerdo a la cuenta de servicios en el sector en el que usted vive. No es necesario que me manden la foto de si está pago los servicios públicos o no, porque yo no se los voy a ayudar a pagar, ¿cierto? Simplemente me van a mandar el pedacito donde se vea a cómo le cobran el kilovatio en su casa. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Pero espere, me repite eso, porfa. El viernes vamos a ver un tema que se llama sistemas de protección de energía. El principal sistema de protección que tenemos en la casa son unos breques que nos colocan en la entrada y unos breques que colocan en la cocina, donde se administra toda la distribución de la electricidad en la casa. Hasta ahí estamos. Entonces, Sí, sí. ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio en donde usted va a tener un apartamento
lo vamos a tener con estos espacios. Entonces vamos a tener una sala, un comedor, 3 alcobas, 2 baños, cocina y ropa. Listo. En todos estos elementos, ¿cierto? Vamos a tener unos electrodomésticos. Cada uno de esos electrodomésticos consume un nivel de voltaje. Entonces usted va a repartir en este apartamento, ¿cierto? Usted va a repartir, aquí va a repartir una cosa, aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra, ¿cierto? ¿Cuántos circuitos posiblemente vamos a tener? Vamos a tener 9 circuitos o 6 circuitos. Y ustedes van a proyectar, de acuerdo a la lista de electrodomésticos que yo le entregué el viernes, cómo quedan distribuidos en la casa, en la caja de breques que yo tengo en mi casa. ¿Ya? Yo tengo en mi casa una caja de breques acá y una caja de breques acá, en donde con estos administro la energía que viene desde empresas públicas y con estos administro los que yo tengo distribuidos al interior de mi casa. ¿Ya entendieron? ¿O qué duda Sí. tienen? No les contesto. Profe, y de la energía que viene de empresas públicas, eso es obviamente, pues, cómo está conectado al circuito interno o... Ellos no nos traen, sino empresas públicas para poder conectar, nos garantiza solamente esta conexión de aquí, esta que les estoy marcando acá. Esta ok. interna, ¿cierto? Y muy apropiada tu pregunta. Esa interna, hasta que nosotros nos certifiquemos algo que se llama la norma RETIE, eso lo vamos a ver el viernes, ¿cierto? RETIE es la norma eléctrica y técnica de instalaciones eléctricas, ¿cierto? Norma estándar de instalaciones eléctricas. Entonces, si yo no certifico en RETIE, empresas públicas no me conecta la energía acá. Acá. Si yo no tengo esto certificado con RETIE, EPM no me pega de acá. Listo. Eso lo vamos a ver el viernes. Vamos a ver cuáles son esos sistemas de regulación más simples y vamos a hacer ese ejercicio que eso me lo van a entregar. Listo. ¿Y Ya se tengo entregaría el mismo viernes? este viernes. En la sesión de clase de mediodía vamos a ver eso. Listo. ¿Alguna pregunta? Profe, me dice un compañero que el programa que vamos a utilizar es Cocodrive, ¿verdad? Sí. Que si pues, se podría hacer de pronto por Packet Tracer o no, solo Cocodrive. Ah, si lo tiene ya instalado, sí. Lo que pasa es que a mí me queda más fácil, pues porque igual lo que nosotros vamos a usar no es tan complicado, ¿sí me entiende? Ah, Pero si él tiene el Packet Tracer también es válido, claro, me manda el archivo. Profe, es que mucha gente tiene eso por lo que pues estamos viendo redes. ujú. Entonces, Ah, bueno, pero por eso. Yo les voy a mostrar que se puede hacer en Cocodrilo. Lo que pasa es Ok. que no todo se puede hacer en Packet Tracer. Mm, Si son capaces de montarlo en Packet Tracer y me muestran que está funcionando, no tengo ningún problema. ¿Listo? Listo. Gracias. Vamos. Bueno, Gracias. entonces les voy a compartir la pantalla de Cocodrilo. Ya se los mandé, si ya lo instalaron bien, y si no también. La herramienta que yo les recomiendo es esta, de acuerdo al alcance de los laboratorios, porque todos los laboratorios los vamos a montar acá, los 5 laboratorios y el trabajo final. Listo. Me confirma, por favor, si se están viendo la Sí, pantalla. profe. Listo. Sí, sí.
Entonces, ¿qué tengo en el cocodrilo? En File, pues tengo crear uno nuevo, abrir uno que ya exista, cerrar uno que ya exista, salvar el archivo que tengo montado, salvarlo con otro nombre, guardarlo o imprimirlo. Listo, ya estamos. En Edit, las básicas de todo, hacer, deshacer, copiar, cortar, pegar, borrar, seleccionar todo, ¿cierto? Cortar un diseño. En el View, entonces, las opciones de lo que yo puedo ver, ¿cierto? Entonces están las animaciones, a cómo está funcionando el circuito, los valores de los componentes, los probadores que tengo, la corriente por cada dispositivo, la barra de voltajes en cada dispositivo, ¿cierto? Las flechas por donde está corriendo la corriente, ¿listo? Información en burbujas y el estado de barras. Eso es como el más recomendado, ¿listo? En adicional, entonces, este es el mismo menú que yo tengo en este que yo tengo aquí lateral. Estos son los tipos de elementos que puedo poner en la mesa de trabajo. Entonces tengo semiconductores, entonces tengo diodos, transistores NPN, PNP, un tiristor y un diodo semi. Componentes de salida, ¿cierto? Entonces tengo fusibles, tengo display, tengo resistores, varistores, fotoceldas, fotosensores, ¿listo? Circuitos integrados, entonces tengo estos tipos de circuitos integrados comerciales. Ustedes normalmente, creería yo que el montaje lo van a hacer con este 555. Dispositivos de iluminación, entonces tengo una lámpara de filamento, una bombilla normal, tres tipos de LED, uno rojo, uno verde y uno gris, y uno amarillo, perdón, un display de 7 segmentos y una señal de lámpara. Dispositivos lógicos con puertas lógicas, que ya están viendo que no todos están en el tracer, ¿ya? Líneas mecánicas, entonces yo puedo poner un car, puedo poner un motor, puedo meter un sinusoidal, puedo meter un micro switch, listo, puedo meter un sistema de mecanismos de piñones, que no creo que eso lo tenga el otro aplicativo, ¿cierto? Dispositivos de rotación, entonces tengo un motor, tengo un torque, puedo meter una espiral, y estos que son los instrumentos de medida, tengo un amperímetro y tengo un voltímetro. Listo. Y los elementos pasivos, que son los más comunes que ustedes ya conocen, entonces tengo el capacitor, ¿cierto? Tengo el capacitor electrolítico, o sea, polarizado, el inductor, el resistor, un juego de resistencias y un transformador. Y los elementos activos del circuito, tengo baterías, tengo fuentes de voltaje constante, tengo tierras, ¿cierto? Y tengo fuentes de regulación de voltaje. Tengo uno que se llama voltaje de 0 voltios. ¿Por qué? Porque en algunos dispositivos electrónicos yo tengo que asegurar que sus pines haya 0 voltios para que él funcione. Por eso existe eso. Ya, que son los generadores de señales, yo puedo, un buzzer, ¿cierto? O un sonido o un baquecito. Y switches, que estos son diferentes tipos de switches. Un switch normal, normalmente abierto, normalmente cerrado, de pulsómetro, o sea que cuando lo pulse se cierre o cuando lo pulse se abra. Básicamente, esos son los elementos. ¿Listo? Aquí está esa misma barra de elementos. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener en cuenta, muchachos? No porque se vea toda la pantalla blanca, significa que toda está disponible. ¿Listo? Componentes pasivos. Escojo, por ejemplo, las resistencias. Arrastro la que necesito en la posición que necesito. Miren que cuando yo arrastro el dispositivo, tengo el elemento, a mano izquierda tengo el valor. Entonces, ninguna ventanita. Mire que si se sobreponen esos elementos, se me activa la ventanita bloqueada, ¿cierto? Recomendación es que guarden distancia apropiada entre los elementos. Listo. ¿Cómo los conecto? Entonces, muy simple, me paro en la punta de ellos, simplemente clic y no lo suelto, me muevo hasta donde lo pueda conectar.
Si yo me voy a, miren, si yo llego a un punto donde no los puedo conectar, miren lo que sucede, se me bloquea. ¿Listo? Listo. Entonces, ahí lo único que tengo es un circuito resistivo. Y miren que no hay nada marcado alrededor de él. ¿Por qué? Porque ahí no hay ninguna fuente de energía que le suministre energía al sistema. Me devuelvo acá a la flechita, ¿cierto? Le voy a poner una fuente de voltaje. ¿Listo? ¿De dónde cambio los valores? Selecciono el dispositivo y mire que aquí están los valores. Yo le puedo escoger de unidades de medida desde picofaradio, perdón, pico, que es a la -12, nano, que es a la -9, micro, que es a la -6, mili, que es a la -3, sin exponencial o sin potencia, K, que es 1000, mega, que es 6. ¿Listo? Eso es lo máximo que yo le puedo poner. ¿Listo? Entonces, le puedo cambiar el valor a esto. Entonces, por ejemplo, el ejercicio que ustedes tenían en el examen, que era hallar la resistencia equivalente de un circuito. Miren lo que sucede. A mí me está mostrando esta rayita roja que hay energía. ¿Listo? Entonces voy a polarizar ese circuito que yo tengo con esa energía. Entonces miren que automáticamente se me reparten estas barritas rojas. Es el voltaje que hay antes de la resistencia y el que queda después de la resistencia. Entonces miren, ¿qué me está diciendo? Que aquí hay ¿cuántos? 9 voltios. Que después de pasar de esa resistencia, ¿cuántos me quedan? 3 voltios. Conclusión, sobre esta resistencia cayeron 6 voltios o la fuerza que yo tuve que hacer para pasar a través de esa resistencia fue de 6 voltios. Me dice, cuando le pongo el cursor sobre la resistencia, me dice la corriente que hay ahí. Si yo multiplico 10.000 perdón, 10.000 ohmios por 600 microamperios, ¿eso cuánto me da? 6 voltios. Listo, estamos. Esa es una forma de hallar los valores. Y observen que estas de 5 y de 2K no tienen voltaje. ¿Por qué? Usted me dice, ¿por qué no tiene voltaje? Están en corto, creo. Ajá, esto es un corto. Estamos. Esta línea que ustedes ven acá es un corto. Listo. Voy a borrar un pedazo del circuito o un elemento. Entonces me vengo, pongo el cocodrilo, se pone en negrito y muerdo lo que yo quiero medir. Listo. Entonces voy a poner este elemento acá y miren que automáticamente apenas lo conecte, se me va. ¿Qué me dice por qué no sigue el corto? O por qué estos siguen sin voltaje. El corto Porque todavía no se ha ido. Miren, Todas están en... todavía no se ha ido el corto. Miren este corto aquí. O sea, la energía llega por acá y desde que llega acá automáticamente se va por acá. No pasó ni por esta resistencia, ni por esta, ni por esta. ¿Por qué eso se lo estoy dibujando así, muchachos? Porque la mayoría de ustedes en el ejercicio 2 les pasó esto, ¿cierto? Y cayeron en esta trampa. Hicieron el paralelo entre estas dos resistencias. Es cierto que esta resistencia está en paralelo con esta. Es cierto que esta está en paralelo con esto. Eso es cierto. Pero lo que también es cierto es que estas tres resistencias entre ellas mismas están en corto. ¿Ya? O están sometidas a un corto. Entonces la corriente no va a pasar por ahí. O muchos que hicieron. Hicieron el paralelo entre estas dos. Lo que les dio les quedó en serio con una resistencia así. No, pues así no funciona la cosa. Listo, estamos. Entonces, miren, si yo bajo la corriente aquí, estamos. Automáticamente, esta Profe, qué está. pena. Es que se me fue el internet. ¿Cómo hiciste para agregar esa resistencia de 10K ahí, pues ya teniendo las rayitas? Ah, vea, me como el que quiero hacer. Tengo y lo borro.
Con ¿Y el cómo se lo cocodrilito. come? Ah, El con el cocodrilo. Escojo cocodrilo. el cocodrilo y muerdo el pedacito que quiero borrar. ¿Ya? ¿Estamos? Y ya vengo y traigo los Sí, elementos profe. que necesite. Listo. Vamos a aprovechar aquí. Listo. Te vengo y los pego. Mire que aquí no, mire que yo vengo hasta que no me lo deja pegar. Le tengo que saber mover para que me deje pegar los elementos. Listo. Estamos. Entonces voy a meterle acá una resistencia para que tengamos. Miren, muchachos, miren lo que está pasando, lo que pasa cuando yo no cierro un circuito. La energía se reparte en todos, miren. 9 voltios, 9 voltios, 9 voltios. Todo queda polarizado, pero todavía no hay corriente. Miren, miren lo que va a pasar cuando conecte esta fuente de energía. ¿Listo? Mire que se cae. ¿Estamos? ¿Sí lo ven? Todos son los que se caen. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, puede que a mí me pase esto. ¿Vieron? Se quemaron las resistencias. ¿Por qué? Porque le puse 9000 voltios. Cuando yo escojo el dispositivo y le doy borrar, él me saca esta ventanita. ¿Cierto? El voltaje máximo o el voltaje máximo que esa resistencia aguanta es de 1200 voltios. Y yo le puse un voltaje de 2347 voltios. ¿Deseo reemplazarlo? Sí. Borro esta y vuelve y me dice lo mismo. A esta lo que más le podía meter era 1200 voltios. ¿Cierto? Y le metí 3100. Listo. Entonces, bajo acá el voltaje. Voy a ponerle 25 voltios. Selecciono esta. Me dice que esa estaba a 5000 voltios. Yo le dije, no va, ya la cambié. Entonces, si yo quiero saber cuál es la corriente por cada dispositivo, simplemente me paro sobre él y mire que él me dice, la flechita, ¿en qué sentido está fluyendo la corriente? Me dice de cuánto es la corriente. Me dice de cuánto es el vatiaje. Vamos. Lo otro, entonces, necesito medir el voltaje sobre cada resistencia. Entonces, voy y escojo este, que son el multímetro, y como se los enseñó Fabio en clase, el multímetro se pone en paralelo. Entonces yo vengo y conecto este man en paralelo con la resistencia. Profe, ¿dónde Hola, le diste? acá. Le doy acá. Estos son los tipos. Pero Los sálgase cuatro. del todo que, o sea, como en el menú principal. Ya, me voy acá. ¿Sí? Estamos en este, ¿cierto? ¿Dónde Sí, están los meters? Acá, en este. ¿Lo ven? sí. Me meto acá, entonces hay 9 voltios a amperios. ¿Cierto? Entonces voy a medir voltios. ¿Qué significa el puntico, muchachos? El puntico significa o es el equivalente a la punta roja del multímetro físicamente en el laboratorio. ¿Listo? Entonces yo lo traigo para acá y lo conecto en paralelo. Entonces, si yo lo voy a pegar de acá, ¿qué me dice? El voltaje que hay sobre esta resistencia de 10K es de 6.52 voltios. Miren lo que va a pasar si yo le aumento el voltaje aquí o la corriente. Listo. Mire. ¿Aumenta qué? El voltaje. Listo. Y si disminuyo la resistencia, mire que ya es 129 ¿qué? Microvoltios. Vamos.
Entonces, si yo quiero conocer toda la información sobre esta resistencia, tengo dos opciones. O le coloco el multímetro en paralelo, eso es una manera, o simplemente me paro sobre el dispositivo, multiplico esa resistencia por 120 microamperios y ese es el voltaje por ley de Ohm. Y ya de una vez me está diciendo cuántos vatios está consumiendo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Pues no, todavía no. Listo. Entonces, miren, ustedes, ¿cuál es el primer ejercicio que me van a hacer con el cocodrile? Parcial. Entonces, ustedes en el parcial, ay, ¿dónde está aquí? Vamos a abrir el parcial. Listo. Miren, muchachos, porque para mí era tan fácil calificar el parcial, porque aquí lo tengo. Vamos. Entonces, miren, están los 4 switches. ¿De dónde sacamos los switches? De acá. Miren, aquí están todos los switches. Entonces, ustedes lo que tienen en el parcial es este montaje, solo esto. Ustedes que montan en el parcial, solamente este pedazo. ¿Cierto? ¿Cómo van a verificar dónde se equivocaron o por qué no les dio? Es porque yo tengo que garantizar una corriente. Miren pues, le coloco una fuente de voltaje de 10 voltios. ¿Estamos? Les voy a marcar los puntos. Aquí es A. Aquí es C, perdón. Y aquí es B. Listo. Yo borro aquí una cosita. Listo. Tenemos A, C, B. Entonces, dependiendo de donde a usted le tocara medir su circuito, usted va a conectar esa fuente de 10 voltios en serie con un multímetro que mida corriente. Dale acá. Les muestro, está acá. Elementos de medida, un amperímetro, lo colocan en serie con esa fuente. Mire que ahí está marcando que 0 voltios. Entonces yo llego y conecto. Si a mí me tocaba el circuito entre A y C, pego un terminal de la acá, pego el otro. Entonces, 10 voltios dividido 1.43 amperios por ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, yo tengo 10 voltios es igual a 1.43 miliamperios por R total. Entonces, R total será igual a 10 voltios dividido 1.43 miliamperios. Eso equivale a 10 dividido 1.43 mili, 6.99 a 6.99 kiloohmios. Miren lo que pasa. Si yo cierro los switches, cierro un switch, mire, ya esto cambió a ¿cuánto? A 1.88. Si lo abro, los voy a abrir todos, miren, abiertos. Hubo compañeros que en el parcial no tuvieron en cuenta la diferencia entre abierto y cerrado. Para que ustedes sí lo tengan en cuenta, muchachos. Me van a montar el punto 2,
es este circuito con los valores de resistencias que a ustedes les tocó entre los puntos. Ah, que es que a mí me tocó entre C y B. Entonces borro A. ¿Y qué hago? Me traigo el alambre desde aquí y vengo y se lo pego a B. Y mire que ya me da 1.26. Prendo y apago los switches. Este es el switch 1. Mire que todos los switches están abiertos. Los voy a cerrar. Cierro uno. Mire que cambió a esto a 1.40. Cierro este. No afectó al circuito para nada. Listo. Cierro este. Miren, aumentó 2. Cierro este. Aumento a 4. Abro este. No pasó nada. Lo cierro. Este switch es el switch trampa, pues que yo digo. Porque casi todo se lo tragaron completo. Y miren, aquí hay una serie de cortos. Este corto completo entre estas tres resistencias siempre están en corto. ¿Listo? Estamos. Pero dependiendo de switch 3 y switch 4, estas dos resistencias entran o no en corto. Miren, si prendo esta resistencia entra en corto. Miren que se le cayó el voltaje acá. Y si prendo también esta resistencia entra en corto. Por eso ustedes ven que todo el voltaje en estos puntos es el mismo. ¿Ya? Y miren que me paro sobre cada resistencia y me muestra cuánta corriente hay. ¿Listo? Vamos. Miren. 0, 0 y 0. Pero estas muchachos, que ustedes mágicamente me las pusieron en corto, ¿cierto? Miren. Esta sí, pero esta no. ¿De qué depende que esté entre en corto? Cuando yo le pongo el voltaje. Miren cómo cambian los cuadritos rojos con solo abrir y cerrar este switch. Miren. ¿Cierto? Este no es tan determinante. Y miren lo determinante que es. Ese es el ejercicio número 1 que van a hacer. Y estos dos corresponden a los del caso 1 o 2, dependiendo de lo que le tocó a cada uno. Entonces, mire que hay unos que tienen estas dos fuentes de energía, las tienen acá, y los otros, aquí se borró, está, si mal no recuerdo, están por acá. Juan, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que me tocó ir a ayudarle una cosa a mi abuela. Pues coger los circuitos que teníamos del parcial y Montarlo, hacer- sacar el cocodrilo. Y Dale. verificar los procedimientos que ustedes hicieron, corregirme el procedimiento. Yo acá les doy el resultado. ¿Sí me entiende? Que le estoy dando la oportunidad que usted lo monte, ¿cierto? Y vuelva y haga la simplificación del circuito y lo corrija. ¿Ya? Y aquí lo de las mallas, porque muchos de ustedes, muchachos, Listo. se enredaron con las mallas. Mire, se dejaron meter golazos de estos paralelos que hay aquí, ¿cierto? Y de estos paralelos que hay acá. Entonces, mire que aquí está cada circuito. Entonces, yo simplemente me paro sobre la resistencia y yo ya sé cuánto es la corriente, cuánto es el bateaje y el voltaje. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hallo el voltaje? Lo multiplico por el valor de la resistencia, lo multiplico por el amperaje. 8.9 por 10, ¿cuánto me da? 8.09 milivoltios. Por 10, ¿cierto? Me da 0.08 voltios. Acá, 3.31 miliamperios por 2K, ¿cierto? Me da 6.62 voltios. Eso es el otro ejercicio que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen sus parciales, ¿cierto? Entonces, cada uno va a montar un archivito, en un archivito del Cocodrile, estos dos circuitos. Entonces, por eso les pregunto, es que si el tracer pack, no sé si los deje medir o hacer este tipo de montaje. Profe, le mandamos esto.
pues Sí. cuando lo montemos. Cuando lo monten, les doy hasta el miércoles a mediodía, ¿ya? Y a que me lo mande y me lo mande bueno, le sumo una unidad a la nota que hayan sacado. Profe, y yo Alumna. te hago una pregunta. ¿Esto, pues, es para todos o solamente para los que lo perdieron? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues, ¿para todos o solamente para los que perdieron el parcial? O para todos. Si usted sacó 4 y lo hace, le pongo 5. Si usted sacó 1 y lo hace, le pongo 1,5. 2,5. Ah, vale. No es Vale. para todos. Es que créanme, muchachos, que a mí no me interesa que ustedes tengan una mala nota. Lo único que me interesa es que aprendan los conceptos. Entonces, en el mismo cocodrilo vamos a montar esto. Vamos a montar los sistemas de protección. Miren que yo acá puedo meter un buzzer, puedo meter una bocinita, puedo meter hasta un sonido que cargue. Entonces, mire que automáticamente me aparece en la parte de abajo qué va a suceder con ese circuitico. Vamos a hacer aquí un daño. Vámonos para mire que esto no lo tiene, pues a ver, estos son fuerzas, Newton. Lámparas, generador de señales. Entonces miren, ustedes ven acá en como esta frecuencia varía. Entonces yo le puedo variar la frecuencia a 50 Hz. ¿Ya? Mi señal, ¿qué le va a pasar a la señal? Miren ya cómo cambia aquí el voltaje, ¿cierto? Puedo ver la posición, puedo ver el voltaje, pero como es constante sobre el dispositivo. La velocidad metros sobre segundos, miren acá abajo, ¿cierto? O el voltaje, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué me dices esto? O puedo cambiar este dispositivo, ¿cierto? Y puedo meterle una lamparita. ¿Listo? Entonces esa lamparita se supone que, vean, no alcanza ni a prender ni a apagar. ¿Por qué? Porque la frecuencia es muy, muy bajita, muy alta. Miren ya abajo cómo cambió la velocidad del tiempo, ¿cierto? Y le aumento el voltaje, esos son los periodos. Entonces, no sé, muchachos, porque la verdad no lo recuerdo, si el tracer nos deja hacer todo este tipo de mediciones. La verdad no, Yo creo que no. porque el tracer Yo lo que creo deja es que... meter los paqueticos. Bueno, No sé, muchachos, por eso les advierto que esta es... Vea, hice un daño. Voy a poner este y lo voy a copiar. Y esta la voy a poner de 2K. Y vamos a prender acá para que lo vean. 9 voltios acá.
poner la tierra acá. Listo. Entonces miren que ahí prendió el LED. ¿Qué me están diciendo? Que por ahí están pasando 3.56 miliamperios. Puedo jugar a dañarlo. Créanme que les va a salir más barato esto que ir a la cascada para que los muchachos no se pongan a mirar a las muchachas que no les van a parar bolas porque no llevaron plata. Listo. Entonces, retomando. Estos me tienen que entregar dos archivos. Uno con el ejercicio número 2 y uno con el ejercicio número 3, dependiendo del circuito que les Ay, haya profe, tocado. no se puede hacer en el mismo. Ah, sí, dos circuitos, pues. O sea, un solo archivo con dos circuitos. Ah, sí, dos archivos. Pero solo los circuitos, o sea, le hacemos los 2 circuitos y ya. Sí, me hacen los circuitos y no, ojo, me mandan la corrección en la mano donde fue que se equivocan en la simplificación. Pues tienen que hacerme otra vez la simplificación Profe, ¿te y puedo hacer una pregunta? sí, adelante. ¿Para qué sirve ponerle los 10 voltios y ese medidor al primero? Pues, Ah, porque no hay un circuito solito. Mira que si yo le quito, como el cocodrilo no tiene amperímetro, ohmmetro, él no me mide sino voltajes o corriente. Entonces yo le tengo que poner un voltaje a esto para que circule una corriente y por ley de Ohm me diga cuánto es. ¿De acuerdo? Que sí. voltaje es igual I por R, ¿cierto? Entonces Ujú. esta R es la R total del sistema. Y ese es el que yo Ujú. necesito encontrar. ¿Estamos? Entonces, ¿yo qué hago? Le monto al circuito una fuente de energía para que fluya a través de él una corriente y con base a eso pueda establecer cuál es el valor de De- esa resistencia. Acuérdense que, mire, ustedes supuestamente me tenían que haber dicho esto. ¿Cuánto era una resistencia sola? Coger todo este circuito sí. y llevármelo a una resistencia equivalente y decirme cuál era ese valor. Listo. Entonces esto es lo mismo como si yo tuviera una sola fuente de energía. Esta sola resistencia acá pegada si no se estalla. Listo. Entonces, ¿yo qué hago? Le doy a esto un valor de 10 voltios. ¿Por qué 10? Porque es más fácil dividir 10 por que cualquier cosa, ¿cierto? Y me va a decir, vea, que por esta resistencia está pasando 1 amperio, ¿cierto? Entonces usted aquí me decía, esto mide 3.3 A. Listo. Entonces, ¿cuánta corriente está pasando por ahí? 3.3 miliamperios. Entonces me tenían que dar un valor. Todas estas resistencias equivalen a una sola resistencia. Listo. Lo que yo estoy haciendo aquí, esta ley de Ohm que yo estoy aplicando acá, es como si todo este circuito correspondiera a esta resistencia. Como yo no tengo forma de medir resistencias, entonces la mido de manera indirecta a través del multímetro, midiendo la corriente de acuerdo al voltaje que yo le apliqué. Listo. O sea que el valor que nos dé en ese multímetro lo dividimos por ese El valor 10. del voltaje lo divide por lo que dé en este multímetro midiendo amperios. Ojo, es amperios. Y acuerden que el amperímetro se pega o se conecta en serie. Listo. Ah, y esa es la respuesta que se Ese tenía es el que dar. valor de la resistencia que les debe dar. Entre los puntos. Acuerden que ustedes tienen 3 puntos. ¿Cierto? Sí, sí. Aquí es A, aquí es C y aquí es B. ¿Listo? Dependiendo del que ustedes tengan, entonces se pegan.
Profe, entonces hay que mandar. Miren, perdón, yo les muestro algo, que no se vayan a enredar. Si me toca medir entre A y B, ¿cierto? Entonces cojo esta punta y la llevo hasta donde B. Listo, ya pegué B, ¿sí o no? Y pongo esta puntica y la traigo hasta A. Y ya pongo los switches en la posición que me tocan. Acuérdense, en este es switch 1, switch 2, switch 3 y switch 4. Ahí sí te escucho, qué pena. Profe, entonces hay que mandar ese archivo y en una hojita aparte o no sé, foto. Ah, la foto, me hacen un corte de pantalla con la herramienta recorte de Windows. ¿La conocen? No, ¿cómo así? Pues tendría que tomarle pantallazo. Pero Pues, o Windows sea, tiene no una me herramienta refiero. que se llama recorte, herramienta recortes. Y usted recorta el pedacito que necesita. Lo mandamos al correo. Me mandan el correo, me lo mandan en PDF con el nombre de ustedes en el archivo, que por eso es que me demoré calificándole el parcial, porque ustedes son muy creativos, ustedes son 54 entre los 3 grupos. Y entonces, ¿qué parcial? Y todo el mundo, como 8 me pusieron parcial, vaya usted a saber el de quién. Entonces, por favor, con el nombre completo de ustedes, el archivo marcado, corrección parcial, guión y el nombre completo de ustedes, para saber a quién le califico. Bueno, una cosita que les iba a mostrar, muchachos, lo que Pero- les decía, no porque se vea toda la pantalla en blanco está disponible. Ejemplo, miren, yo me voy por acá y miren que ya me aparece el simbolito de qué, de prohibido. Esta área, el sistema no la reconoce para hacer los cálculos, es por el monitor que yo tengo o por la pantalla que ustedes usen, ¿cierto? ¿Hasta dónde lo puedo traer? Hasta acá. ¿Listo? Entonces, asegúrense de montar bien su circuitico, véalos. Por eso, para mí es muy fácil calificarle el examen. Profe, qué pena. Es que Ujú. me enredé en algo. Sí. O sea que no le mandamos esto así como en Google Drive, sino que le hacemos un recorte. O lo Ah, podemos sí, también sí. mandar. Sí, no me vayan a mandar el archivo del cocodrilo. El file que ustedes monten, Ah, ¿no? Me lo mandan así, que se vea el montaje con los switches abiertos o cerrados, que se vea el valor y me lo respaldan con el cálculo o la corrección. Para que ustedes vean, ah. mejor dicho, les estoy dando la oportunidad de que ustedes hagan el ejercicio garantizando el resultado que les muestra acá. Siempre y cuando acá les esté bien montado. Profe, pero esto es solamente para ayudar con la nota del parcial, ¿correcto? Ajá, tiene dos intenciones. Una para ayudarles con el parcial y la segunda para que monte, pues para que aprendan a usar el cocodrilo. ¿Por qué? Porque en los laboratorios 1, 2, 3 me los van a montar acá el cocodrilo. Ok. Listo. Profe, y este cocodrilo, usted dijo que no lo iba a mandar el archivo por dónde. Yo se los mandé por interactiva. Me confirman si no les ha llegado, pero pues, por ejemplo los compañeros del otro curso sí lo tienen y como se los mandé a todos completos. Sí, sí, profe, sí está. Pues yo lo acabé de descargar. Está, ahí Es está. una aplicacióncita muy simple. Entonces, muchachos, por esta razón, esta es como la herramienta que yo les ofrezco para que adelantemos la parte. No sé si el Traxe hace todo esto, creo que no. No lo hace porque es lo que garantiza el generador de señales, puentes, bridge, circuitos de alimentación, pero no eléctrico. Listo. Profe, y si alguien no lo manda, no importa, ¿cierto? Le queda la nota que tiene. Ok. Listo. Entonces, vea, el laboratorio 1, ya ese sí es laboratorio, ese sí es obligación, lo van a montar acá completo.
y van a verificar esos valores, que son los que ustedes tienen calculados. Acuérdense que el laboratorio 1 es la medición de las resistencias entre las reales y las potenciales. Ese sí a todos les tuvo que haber alcanzado tiempo para hacerlo. Profe, pero yo le hago una pregunta, es que, por ejemplo, mi grupo no, pues no pudimos terminarlo y pues, entonces ahí, ¿qué se hace? Pero ustedes sí tienen identificadas cuáles son las resistencias que iban a usar. Sí, eso sí, o sea que eso se puede hacer por acá. En la segunda parte, porque la primera sí era con medición real, toda la segunda parte la hacemos por acá. Por eso, Y entonces, ahí el dilema, o sea, nosotros utilizamos unas, pero como eran de otros compañeros, entonces íbamos a hacer, pues íbamos a comprar otros y lo íbamos a hacer en la universidad, pero pues pasó todo esto, entonces, o sea, sí y no los tenemos. bueno, pero entonces vamos a hacer algo. Esto para todos, ¿listo? Van a marcar para el laboratorio 2 el grupo de resistencias. Nos olvidamos de los valores de la 1 y cogen el grupo de resistencias en esos rangos. De 1 a 1000, de 1000 a 5000, de 5000 a 10000 y más de 10000. ¿Y cuándo se va a subir ese otro laboratorio? Ese laboratorio pues me lo deberían de entregar esta semana, pero como ya la modalidad es este, yo no les había explicado el cocodrilo, le doy para dentro de 8 días. Ok. Listo. Entonces, nosotros simplemente elegimos una resistencia que esté en ese rango para hacer el laboratorio. Ajá. ¿Y dónde o sea, porque pues en el circuito va a estar como que el valor exactamente, ahí le mostramos que estamos usando esa Sí, resistencia, no, ¿sabes? y es que, ojo, ustedes igualmente tienen que hacer el preinforme, el montaje sería este y las conclusiones. No porque lo estamos montando en cocodrilo se olvidan de los otros dos puntos. Miren, el que ustedes tienen es de 4 switches y es muy similar a este, ¿cierto? Ustedes me deben enviar el preinforme de este, ¿cierto? Con las resistencias y todo lo que se les quita el valor nominal, ya sé, perdón, el valor real, todo se vuelve con nominales porque son ideales, pero ustedes tienen que garantizarme este montaje y los valores y las conclusiones. Listo. Profe, ¿De qué va a depender? De dónde coloquen ustedes las resistencias. Venga, qué pena, una cosa antes de que se me olvide. Algunos, los que tienen fuentes de 35 voltios acá o acá, si se les explotan las resistencias, las cambian por resistencias de K, porque unos tienen 10 ohmios, 5 ohmios. ¿Cierto? Si se les estallan las resistencias de 5 ohmios, la cambian por una resistencia de 5K. Listo. Y hacen las cuentas con la de 5K. Listo. Sí, ahora lo escucho. profe, usted montó lo del cocodrilo en el correo interactiva. Yo se los mandé por interactiva. Profe, y tengo una pregunta, y entonces, ¿cómo se haría la parte de evidenciar que hicimos esto? Porque en el laboratorio aparece como una parte de que evidenciemos que lo hicimos o como... En el informe me mandan los recortes de esta pantalla. Ok. Claro, claro. ¿Me Y entienden? profe, Si les estuviéramos en el laboratorio, usted me mostraba las fotos del laboratorio. claro, Aquí le claro. vamos a ver las fotos de este montaje. Y para el preinforme, qué era lo que, o sea, no me Los acuerdo bien qué... cálculos, los cálculos de cada circuito de esos. Y eso no va en el informe. Por eso, no, en el preinforme son los cálculos. En el informe es este montaje. Las conclusiones es lo que pasa con la variación de los switches. Por ejemplo, una conclusión, miren, este switch no afecta al circuito, dependiendo de entre a usted quién les toque. Si está entre A y B, este switch es muy importante. Miren lo que cambia el voltaje, ¿cierto? Pero C, miren que no cambia. ¿Sí ven? Sí. ¿Ya? En cambio, si me pego entre B y C, este no sirve para nada y este hace mucho daño. Porque o pone todo en corto, o lo pone en serie, o lo pone en paralelo.
En eso mismo van a encontrar ustedes en el laboratorio 2, que es montar este circuito, montarle un voltaje y medirle esto. ¿Ya? Estamos. Que casi que esto mismo es lo que por eso los pongo de práctica, porque esto mismo, si logran hacer esto, hacen el laboratorio mucho más fácil. Ok, y profe, ya como para resumir, entonces el preinforme es el que tiene como los resultados a mano que si estuviéramos Correcto. calculando el ejercicio. Sí, El sí. informe ya es simplemente agregar los valores al montar el circuito y Verificar las conclusiones. ¿Ah? Exacto. El preinforme son los cálculos. Informe Ujú. es validar los cálculos versus este montaje como les quede. Ya las conclusiones que ustedes me aporten. Ok, pero ok. Ok. Listo, muchachos. Profe, Profe, de igual manera, el viernes, si tenemos dudas de esto, se las podemos hacer. Ah, claro, claro que sí. Bueno, profe, o sea que los 3 laboratorios son para dentro de 8 días. No. El segundo es para dentro de 8 días. El segundo. Ah, listo, profe. Dentro de 15 días, el tercero. Porque ya de hoy en 8, el viernes hacemos lo de distribución de circuitos eléctricos en la casa o en la empresa, pues que es algo que a ustedes les tocará en su vida laboral. Y ya la otra semana empezamos teoría de semiconductores y los montajes de semiconductores. Porque yo la verdad, muchachos, yo no creo que por ejemplo, este transistor, estos diodos, este es el, ¿no? Estos dispositivos los tenga el tracer, no creo. No, estos no, ni estos switches siquiera los tiene el sistema. Entonces no creo. Sino aquí puede, por ejemplo, esto es para funcionar un motorcito que sea capaz de subir o bajar 10 kilos de 1 kilogramo, todo ese tipo de cosas. Hasta allá no vamos a llegar pues con ustedes porque esto es para otro tipo de cosas, pero mire, por ejemplo, yo puedo montar mecanismos de esta manera, mire, y hasta allá no llega, hasta allá no llega el tracer. Pues que el tracer es para otra cosa, para el modelamiento de redes y segmentación y administración. Aquí no da para eso. Profe, otra pregunta. Sí. ¿Usted nos podría mandar la grabación de esta clase? La voy a montar, voy a ver si la monto en interactivo. Si, eso, si no, la monto en YouTube y les comparto el link. Listo. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces quedamos así. Nos vemos el viernes a las 12 del día. Muchas gracias por asistir. Espero que por acá sigamos llenando pues como todas las expectativas. El discurso sigue siendo el mismo, la modalidad sigue siendo la misma. Creo que la ventaja que tienen es que ni me ven. Yo no veo quién se está quedando dormido o paroleando para otro lado. Pero bueno, listo. Listo, profe, gracias. Listo, muchachos. Feliz día a todos. Viernes. Hasta luego. Igualmente, profe, muchas gracias.